quiero transmitir un mensaje a los padres, ¿no? Porque lo normal es que los padres estén preocupados por la formación de su hijo, y aunque les guste mucho que hagan deporte y además ven que destacan, pues lógicamente ellos ya piensan más en el futuro de su hijo y en lo que tiene que ocurrir al final cuando deje de hacer deportes y se dedica profesionalmente a esto. Muchas veces nos dejamos llevar como padres por la emoción del juego, del deporte, de cómo juega nuestro hijo, de lo bien que le deja a todo el mundo, y entonces nos sentimos más atraídos por esa parte deportiva y nos olvidamos de hacerle un seguimiento más serio de la parte profesional, e incluso llegamos a ser poco exigentes con nuestros hijos, algo que ellos enseguida notan y influye negativamente, porque dicen, bueno, mi padre lo que le gusta es que yo juegue al fútbol y tal, sí, se enfada un poco con las notas, pero bueno, se olvida enseguida. Los chicos enseguida se dan cuenta de dónde tenemos la cabeza. Como padre tenemos una gran responsabilidad de sacar a nuestros hijos adelante, no solo en el deporte, sino sobre todo en los estudios. ¿Por qué lo digo esto? Porque yo me llevé una decepción muy grande cuando estuve haciendo un seguimiento de un jugador que ahora está jugando en el primer equipo del Barça, y siempre sus padres me decían, no te preocupes porque es que el día que no estudie no le vamos a dejar ir a jugar al fútbol. Y a mí me gustaba esta postura dura, un poco dura, pero al menos que había unas prioridades. Este chico pues fue evolucionando y ya se hizo casi profesional. Llegó un momento que el Barça lo contrató profesionalmente y claro, pues él seguía estudiando, pero los padres ya no se les veía con esa actitud tan exigente de antes, sino que decían, bueno, es que pobre chico no tiene mucho tiempo porque claro, los desplazamientos tal, tiene 2 partidos a la semana, viene muy tarde de los entrenamientos, bueno, 1000 excusas para dejar de lado los estudios. Este chico ha dejado de estudiar. Yo no sé el bien que le están haciendo con esto, porque lógicamente una persona que deja los estudios cuando tiene aptitudes para estudiar simplemente porque se va a dedicar profesionalmente al Barcelona, lo único que no tiene claro es que lo que hemos dicho al principio de este vídeo, y es que la carrera deportiva es muy corta. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que no va a saber hacer absolutamente nada en cuanto deje el fútbol, porque habrá estado 25 años solo haciendo fútbol. Y la presión de los padres, aunque es complicado porque ya empieza a hacerse mayor, porque ya empieza a ganar dinero, porque es difícil estar ahí apretando, pero hay que seguir, porque tenemos claro que es lo más importante está ahí. Por eso me llevé una decepción, porque los padres en algún momento fueron blandos, y justo en el momento que más necesitaba este chico, pues un poco de mano dura, que no la encontraría en el deporte, en el Barça, porque ahí lo único que se van a preocupar es de eso, de que juegue bien al fútbol y de que rinda, y si no se va a ir, ¿no? Pero mientras tanto los padres tienen que estar ahí trabajando para que todo este otro aspecto que va a ser fundamental para su futura, la vida futura, cuando termine de jugar al fútbol, pues que yo no quede en nada, ¿no? Que es lo que ha ocurrido, lamentablemente, ¿eh? Esperemos que con el tiempo lo retome y acabe sus estudios, ¿no? Porque vale la pena. Siempre es fundamental el ejemplo, ¿no? Cualquier cosa que queramos inculcar a nuestro hijo, primero el ejemplo. No es que nosotros tengamos que ser perfectos, pero sí que lo intentamos. Ellos lo que quieren ver es que nosotros estamos luchando por lo mismo que les pedimos que luchen ellos. Claro, ¿cómo le vas a decir tú que estudie si a ti nunca te ve trabajar, nunca te ve leer un libro, nunca te ve llevando pues la contabilidad de la casa, en fin, ¿no? Si lo único que haces es ver la televisión, salir con los amigos y
el ejemplo es fundamental. Si das un buen ejemplo, eso servirá mucho más que 1000 palabras que le digas sobre que tiene que estudiar y venga. Pero papá, si es que tú enséñame las notas de cuando tú ibas al colegio, no me lo creo. Porque es que el ejemplo que me das no es... Por lo tanto, tenemos mucha menos fuerza cuando no somos ejemplares. Es difícil conseguir que nuestro hijo sea mejor que nosotros. Tenemos que darle ejemplo. Puede superarnos, pero al menos tiene que partir de la base de que nosotros también estamos luchando por hacer lo mejor posible lo que le pedimos a él. Una cosa importante que los padres también podemos hacer es enseñarle estrategias para mejorar en sus estudios. Estrategias de sentido común, tampoco muy técnicas. Enseñarle a aprovechar el tiempo, dormir las horas adecuadas también, o incluso pues hacer juntos un horario en el que se incluyan y se pacten entre todos cuáles son los horarios de estudio que tiene uno que cumplir. Esto ayuda muchísimo a organizarse, porque muchas veces el problema es que no tengo tiempo, es que estoy cansado. Bueno, pero si hay una previsión de que hoy me toca estudiar de tal hora a tal hora y tal, si cumplo esto, estoy consiguiendo mucho. Y sé que además solo tengo tiempo hasta las 8, porque después tengo que hacer tal cosa y tal otra, otras obligaciones, después tengo que cenar y después tengo que ir a acostarme pronto porque mañana me levanto a tal hora y tengo que dormir 10 horas o tengo que dormir 8 horas, depende de la edad. Un horario. El horario nos ayuda muchísimo a decir, bueno, es que tengo toda la tarde. Pues por lo tanto, como tengo toda la tarde, pues empiezo pues con mis amigos chateando. No, es que tengo este tiempo, no tengo mucho y tengo muchas obligaciones, por lo tanto, un horario ayuda mucho a organizarse bien el tiempo. Los padres tienen que ser un apoyo, pero pueden ser una barrera para los estudios de nuestro hijo. ¿Por qué? Pues porque a veces estamos tan enamorados del deporte que practica nuestro hijo que lo único que hacemos es hablar de este deporte. Y además pues voy a todos sus entrenamientos, voy a todos sus partidos. Cuando voy charlamos sobre cómo tiene que jugar, a la vuelta cómo lo ha hecho, consejos tal y cual. Y el niño piensa, bueno, es que mi padre lo que quiere es que yo sea un futbolista profesional, y dedicamos poquísimo tiempo, con lo que él también lo nota, poquísimo o nada a hablar sobre sus estudios, sobre cómo le está yendo en el colegio, los problemas que tiene o los éxitos que ha tenido. No le pregunta. Y si no pregunta es porque no tiene interés. Y si no tiene interés es porque no es importante. Y si no es importante, pues ¿para qué estudio? ¿Vale? Es que son los planteamientos de los chicos son estos, no hay cosas muy diferentes, no hay cosas muy raras. Podemos ser o un acicate o una barrera, podemos ser la barrera por la que ellos se sienten pues seguros y no estudian porque no ven interés por parte nuestra, o al menos tenemos interés pero no lo manifestamos externamente, y ellos pueden pensar que no hay ese interés. Por ejemplo, piensa cuánto tiempo en casa habláis sobre el colegio, sobre temas culturales, sobre libros, sobre cultura general, ¿no? Sobre política o sobre 1000 aspectos que no tienen nada que ver con fútbol. ¿Y cuánto tiempo dedicamos a hablar de fútbol? Estas proporciones son las que al niño le entran en la cabeza y dicen, bueno, el fútbol debe ser muy importante porque a mí me hablan de esto. Sin darnos cuenta, claro. Ya he dicho que el entrenador es, después de la familia, la persona que más puede influir en los estudios de nuestros hijos. Por lo tanto, tener el apoyo del entrenador va a ser fundamental. Y si el entrenador no está apoyando esa gestión académica, pues estamos perdiendo también la oportunidad de que el chico coja un impulso en este tema. Pasa lo mismo que con los padres, ¿no? O sea, pero al revés. Es decir, que si el entrenador solo habla
de fútbol, fútbol, fútbol y fútbol, y nunca les comenta lo importante que es que estudien, cómo están yendo las asignaturas, qué dificultades tienen. Si no se preocupa de todo esto, lógicamente este chico pensará, este entrenador me está transmitiendo que el fútbol es fundamental, y esto de los estudios lo dejo aparcado, y ya bueno, si alguien me dice algo ya apretaré, pero por ahora ni mis padres ni mi entrenador me está apretando, estoy bien como estoy. Está claro que el fútbol puede ser un freno importante en los estudios de nuestros hijos. Esto es así, porque como ponen tanta ilusión, además le dedican tanto tiempo y vuelven tan cansados, y puede ocurrir que el niño decida, oye, pues hoy no hago los deberes, mañana no preparo el examen que tengo con el entrenamiento y tal. Pues un niño vive al día, vive el día a día, no está pensando en el futuro de su vida. Esto somos nosotros, los padres, los que podemos pensar en nuestro hijo en este sentido. Por eso la posibilidad de que haya un frenazo en el tema académico es factible. ¿Y dónde va a encontrar el lugar adecuado para impulsar los estudios? Es la familia, ¿no? Su familia tiene que ser en este sentido el que le dé el apoyo, la motivación, la ilusión por tomarse muy en serio los estudios, e incluso pues ponerlos como el objetivo principal, y siempre pues intentando compatibilizar el deporte con el estudio, porque hay un compromiso que también es importante demostrar. Por lo tanto, la familia es la base también para conseguir que el deporte y el estudio sean compatibles.